Abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 6. El tema de hoy, mi hermano, es frutos y emociones o sentimientos, ¿sabes? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Perdón, capítulo 5, versículo 6. 2 de Corintios 5, 6. Meditaba hoy y le decía, Señor, hay tantas cosas que enseñar, y yo en 45 años que tengo en el Evangelio he enseñado de todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Sobre la fe no me canso, y sobre la fe aprendo cada día más. Va madurando como el añejo, como el vino, que el vino entre más tiempo pasa, más añejo se pone. Hay vinos de 100 años, o whisky de 100 años, y no, por eso no se echaba a perder. Pero son los vinos más caros, los whiskies más caros que pueden existir. Una botella puede costar 3 millones de dólares. Y me imagino que un trago de eso, una copita de eso, debe salir como por $10,000, imagínate eso. Entonces, entre todas esas, hubo una cosa que el Señor me trajo a memoria, que a veces, como enseñaba en estos días, que nosotros nos cuidamos de las zorras adultas, pero no nos cuidamos de las jóvenes, que son las que dañan en verdad la viña. La Biblia no dice que las zorras dañan la viña, sino las pequeñas, las jóvenes son las que dañan la viña. ¿Por qué? Un pastor me decía, porque las pequeñas zorras son juguetonas. ¿Usted ha visto los cachorros? Empiezan a juguetear y todo, y ellos cuando la viña está floreciendo, empiezan a corretear por allí, tropiezan con las plantas y tumban las flores que van a producir el fruto. Y se daña la viña. Entonces, cuando de un tiempo para acá el Señor me ha hecho ver esas zorras pequeñas y me he dado cuenta el estrago que ha hecho en nosotros y lo hemos pasado por alto. Nosotros podemos parar una catástrofe si en verdad, como dicen por ahí, el cáncer, si se diagnostica a tiempo, es curable, dicen algunos. ¿Ok? Y no es que es curable, sino que se puede detener, quitar la parte y por lo menos seguir viviendo más tiempo. Ahora, en Corintios, para que tenga usted una idea de lo que vamos a hablar, en Corintios, cuando recibieron, primero vamos a decir que era Corinto. Corinto era la ciudad más pecadora que podía existir en esos tiempos. Es más, la gente cuando salía para Corinto dice, vamos a corintiar, porque era la sede de las diosas Toret, Astartet, no sé cómo el nombre le pondría en ese instante. Pero lo más importante de todo esto era que prostitución, todo lo que era pecado estaba allí. Llega el Evangelio e impacta a la población que estaba allí y resulta y acontece y se cumple lo que dice la Escritura, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El impacto fue tan profundo con la venida del Espíritu Santo que los dones empezaron a manifestarse de una manera impresionante. Profecía, se empezó a manifestar lenguas, ¿qué te digo yo? Empezaron a manifestarse los ministerios, profetas, evangelistas, pastores. O sea, era tanta la abundancia que había que se formó un tremendo desorden. ¿Por qué? Porque no era algo nuevo, no tenían un manual, y entonces Pablo empieza a poner por orden todas las cosas. Y lo primero que ataca es la división. ¿Qué cosa, no? Que todo comienza y se fortalece en una división. Dice, oigo de ustedes que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo. ¿Acaso Cristo está dividido? Hablando de que el centro de nuestra unión es Jesucristo. Entonces de ahí siguen adelante y empieza a poner por orden también las manifestaciones espirituales. Si alguno habla en lenguas, hágalo por orden. No que todos hagan una habladuría aquí, sino que, porque ¿qué va a pensar la gente que está afuera? ¿Que estamos locos? ¿O somos dementes? ¿O estamos endemoniados? O algo por el estilo. Pero hable ordenadamente, porque el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Eso de que una persona empieza, es más, se ha transversado, es más, hay creyentes que han optado por eliminarlos, por lo menos. Aquí no se habla en lengua, pero es por los problemas que ha traído. No son malas, sino que se les dio un mal uso.
Porque si las lenguas solamente fueran para los tiempos de los apóstoles, acuérdense que estamos hablando del libro de los Hechos, y una ciudad totalmente pecadora termina hablando en lengua. Ahora, ¿cómo las lenguas llegaron a Venezuela? Llegaron por la iglesia El Salvador, una iglesia, no sé si, creo que era bautista o de Obice. Y hubieron un grupo como de 6 o 7 personas que, leyendo la palabra, se tropezaron con el evangelio que dice, y a los que creen, ellos hablarán en nuevas lenguas y todas estas cosas. Empezaron a ayunar y empezaron a clamar a Dios y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Lógico, empieza esa onda y son expulsados de la congregación y comienza la iglesia pentecostal. Eso para que usted sepa de dónde salimos. Ahora bien, eso no significa lo que a veces se habla del pentecostalismo, de que somos alborotadores, andamos sin orden, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que nos pasa lo que pasa y lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 7, que dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Porque por fe andamos, no por vista, ¿ok? Pero en 1 Corintios capítulo 8, dice la Escritura, en el versículo 6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos, oiga bien, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que llegó la bendición del Evangelio, llegó la revelación del Evangelio, pero no habían cambiado su estilo de vida, y habituados a su estilo de vida pasada, todavía empiezan a vivir el Evangelio, pero con el formato del mundo en que vivían. Tanto es así que Pablo tuvo que poner coto al corte de pelo, porque resulta y acontece que las mujeres que se prostituían en el sacrificio a las diosas que estaban allá, se cortaban el pelo. Y no había diferencia entre uno y otro. Por eso, esto no es una doctrina por la cual las mujeres no se deben cortar el pelo, sino que simplemente en ese lugar no era, vamos a decir, correcto hacerlo porque las iban a confundir con unas prostitutas iguales. Yo digo todo esto por lo siguiente, esa es la imagen de lo que es Corintio, ¿ok? Es como si llegáramos a Las Vegas en la actualidad, o llegáramos a, ¿qué te digo yo?, a los países donde hay tantas libertades que no voy a mencionar, pero hay unas libertades que se pasan de lo moral, de lo común, de lo natural. Y es lo siguiente. Hoy quiero hablar acerca de esto porque nosotros tenemos un mal concepto de lo que es fruto y de lo que es sentimientos. Y a veces confundimos los sentimientos con los frutos y ahí es donde comienza el desorden y definitivamente no somos edificados porque los sentimientos son limitados. Son por momentos, por tiempo. Si usted quiere saber qué es un sentimiento o una emoción, o los sentidos, que es más efectivo, yo tengo que hacer esa diferencia. Para mí un sentido es aquella que simplemente puede manejar las cosas naturales. Me explico. Sentimiento es lo que yo puedo percibir. Si tú tienes un sentido que es el gusto, pero eso no se activa hasta que no te pongan algo en la boca y tú puedas empezar a sentir dulce, salado, amargo o algo por el estilo. El problema no es ese, que tú puedas sentir o no, sino que cuando no tenemos la guianza de la palabra de Dios y del Espíritu Santo y de su palabra, entonces nosotros decidimos por ese sentir si es bueno o es malo. Y ahí es donde comienza el problema. ¿Cuántos de ustedes le han invitado ahora a comer las arepas más buenas del mundo? ¿O la hamburguesa más sabrosa de la ciudad?
Y resulta que cuando los llevan, ustedes dicen, yo conozco donde hay una mejor. ¿Verdad? Y ese es el problema, que cuando mi vida se deja guiar por sentidos o se deja llegar por sentimientos, entonces yo voy a guiarme por mi gusto y no por lo que es bueno y lo que es malo. Y terminamos diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. No sé si me estoy dando a entender. Esta iglesia no me gusta por esto, por esto y por esto. Aquella sí me gusta por esto, por esto y por esto. Diría yo, ¿acaso Cristo tiene problemas con eso? Yo hablaba con una hermana y le decía, yo aprendí esto. Enrique, te voy a llevar a comer una pizza. Amén. ¿Qué te pareció? Buenísima. ¿A qué le voy a decir que yo me las como mejor por otro lado? Es cuestión de gusto. ¿Ok? Pero mi gusto no determina una ley, sino que es un gusto simple y llanamente. Viene una mujer repostera y dice, hacemos una torta de esta así, 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 así. O hacemos una torta. Se la lleva y dice, pero no la hiciste como a mí me gusta. Hágalo usted. Porque si usted me dice una torta, yo le traje la torta. Ahora, si no es como la que a usted le gusta, como la que usted le sabe. Entonces, ese es el problema de los sentimientos. Ese es el problema de los sentir. Por eso los matrimonios y todo lo que se guía por sentimientos siempre es como un barco en medio de una tormenta que no sabe ni siquiera el rumbo que toma. Ese es el problema que se manifiestan a veces en la iglesia, que nos conseguimos con personas que no son como a mí me gustan, o como yo soy, o como yo me comporto. Yo aprendí a saludar tanto al furioso como al contento, como el que me cae bien, como el que me cae mal. Es más, una de las cosas que le baja la guardia a las personas que no son creyentes es que cuando te ofenden, tú le dices, te bendigo, no hay problema, discúlpame. Entonces ellos no hayan cómo continuar con el pleito, con la discusión o con el malestar que ellos tienen. Eso lo ves tú, a veces hay mujeres y hombres que de pronto tienen un amante y no hayan cómo terminar porque resulta que la mujer, aún sabiendo que tiene un amante, lo sigue tratando bien y no consigue la excusa para dejarla. Y eso pasa también. Ahora, ¿qué son los frutos? Los frutos simplemente es el resultado de algo que yo tengo o que algo que se está gestando. El fruto, cuando tú ves un árbol y ves el fruto, lo que estás viendo es el proceso final del propósito que tiene esa planta. Que es no solamente dar el fruto, sino también seguirse extendiendo poco a poco. Sigo aquí adelante y les digo lo siguiente. Cuando nosotros empezamos, hermanos, a leer la palabra, que es lo que dice el libro romano, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Entonces yo voy entendiendo qué es en realidad el mundo espiritual. Un día me dijo el Señor a mí, tú puedes vivir por la palabra. Hermano, uno cuando el Señor le habla, uno le dice sí, aunque no sabe cómo lo va a hacer. Y yo de asomado le dije sí. Y wow. Empecé, hermano, y todo lo que yo experimentaba en el espíritu parece que lo hubieran apagado. Y no experimenté más nada. No sentía el gozo, no sentía la alegría. Yo llegaba a los servicios y todo el mundo cantando, llorando, brincando, saltando, y yo estaba ahí tieso y mirando así. 1 año estuve en ese plan. A mitad de año me desesperé y dije, Señor, háblame porque... Y conseguí a veces un hermano que me decía, el Señor me dice que te diga esto, que Él te ama. Iba para otra iglesia, me iba más lejos, para que no me conocieran. El Señor me dice que te ama. Cuando me dijo como 5 veces, dije, bueno, está bien, Señor, yo sé que tú me amas. No sé por qué, pero el Señor a uno pone el querer como el hacer en el corazón. Y dije, yo voy a dejarme de esta bobería. Yo voy a hacer lo que dice la palabra. Sienta o no sienta, me guste o no me guste, vea o no vea, yo voy a hacer lo que dice ahí. Hermano, y yo veía a todo el mundo contento, y yo estaba contento. ¿Por qué estoy contento? Porque lo dice la Biblia.
Yo predicaba sin gusto ni nada. ¿Y por qué estoy predicando? Porque lo dice la Biblia. Al final del año, volví a experimentar otra vez el gozo y la alegría y dije yo, gracias Señor. Ahora sí sé vivir por la palabra. Yo no necesito una alabanza, yo no necesito que alabo, yo no necesito que me elogien, aunque lo puedan hacer. Yo no necesito nada de eso. ¿Por qué? Porque yo aprendí que lo único que te puede llevar y sostener y mantener en la vida es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Hay gente que si tú no los saludas, se van a tierra. Hay gente que si no los visitas, se van a tierra. Hay gente que si no hay un alboroto en la iglesia, estuvo mal el servicio. A mí me dijeron un día, así como usted me ve hablando aquí, estoy predicando en una iglesia y de pronto me dice, el pastor Enrique predica muy bien, pero le falta fuego. Yo, bueno, ponemos un foco entonces y echamos fuego, pues. ¿O será que yo me ponga con un soplete? Simple y llanamente porque no gritaba, simple y llanamente porque no decía nada de estas cosas, pero la palabra era verdadera. Una pregunta, aprendí a orar por los enfermos. Un día me puse yo a mirar el Evangelio. ¿Cómo sanaba Jesús? Se sanó. Se libre, conforme tu fe se ha hecho. Ponía la mano, abre los ojos, camina, etc. Y un día estaba mi pastor, y se baja, pero con un dolor, me manda a llamar, Padre Enrique, ora por mí, porque tengo un dolor de cabeza, una migraña terrible, me duele, se me va a romper la cabeza. No sé por qué se me ocurrió, le dije yo, sé sano en el nombre de Jesús. Y empieza a reírse. Y a reírse, y a reírse, y yo, bueno, te cambió el dolor por la risa. Y a reírse, y a reírse, y a reírse. Y yo, ¿qué fue? ¿Qué te pasó? Se me quitó, chico. Pero ¿qué pasa? Tú le llegas a un hermano, ore por mí. Padre, digo yo, sé sano en el nombre de Jesús. Ya. Tienen el espíritu en la mano. Yo pensaba, pastor, que usted iba a levantar las manos, iba a orar, iba a clamar, iba a mandar a todos los ángeles para que se llevaran la enfermedad a la cruz del Calvario para que la crucificaran allá. Hermano, eso no me dice la Biblia. Conozco una mujer aquí que me daba un abrazo de vez en cuando. Y le pregunté, no le pregunté, llega la hija y le digo, ¿quién es tu mamá? Me dio un abrazo. Sí, pastor. Lo que pasa es que ella, cuando se siente mal o está enferma, ella va y le da un abrazo para quedar sana. Y digo, ¿y funciona? Dice, sí. El incrédulo era yo. Sí, ¿verdad? Sí. Hermano, y saben una cosa, eso de lo que dice la palabra, de que la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y se levantaban, eso funciona, eso es verdad. Cuando hacíamos las conferencias para pareja, llegó un hombre inconverso y me dio la mano. Y dice me llega la esposa, pastor, ¿tú no sabes una cosa? ¿Qué? Yo estoy cumpliendo años y mi esposo inconverso está aquí, porque definitivamente me dio ese regalo. Pero él vino enfermo. Y cuando usted le dio la mano, quedó sano. Tanto es así que me dijo, amor, se me quitó lo que tenía y estoy sano. Pero yo, wow. Todas esas experiencias pudieron haberme alegrado, pero aprendí a vivir por la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? No son los milagros. No es el poder que emane de ti. No es lo que tú puedas hacer, porque a la final, dice la palabra, cuando lo hagas, llámate siervo inútil, porque no hiciste más nada que lo que se te mandó a hacer. Pero alégrate, porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Eso fue lo que le dijo Jesús a los discípulos cuando venían contentos porque se le habían sujetado a los demonios, porque sanaron a medio mundo. Si tú viniste, hermano, esperando un show, perdiste la plata y no te vamos a devolver, no te la vamos a devolver. Pero si tú vienes con fe, el gozo del reino de los cielos, la justicia del reino de los cielos y la paz del reino de los cielos vendrá a tu vida y andará contigo donde tú quieras que vayas. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué hacen los padres cuando los hijos están alborotados y los riendo y brincando y están así? Pero los padres están así, mirando para dónde cogen. Pero tú no lo ves alterado. Ellos tienen control. Como hacía yo con mis hijos. Cuando lleguemos a la casa hablamos.
Yo tengo que pedirle perdón porque bien me he traumatizado con eso, con esas palabras. Y les daba espectros petrónicos. Aleluya. Hay gente, hermano, mire, que ve demonios. Yo veía demonios por todos lados. Y para el cine, pecado. Para la playa, peor. El pastor, hermano, usted voy para la playa. Pastor, ya está el diablo. El diablo. Yo no lo he visto todavía, pero sí, andan en bikini y andan. Yo no voy a ver bikini, yo voy a llamar a la playa. Si usted va a ver bikini, me avisa. ¿Y sabe por qué en la playa está el diablo? Porque los cristianos no van. Porque donde está la luz, las tinieblas te tienen que ir. Y si están inconversos allá, mejor. Después que les prediqué, arruinaste la playa porque ahora no van sino vos solo. Hay un evangélico que nos carga monte por allá. En cambio, el fruto es distinto. Hay gente que confunde la vida espiritual con las emociones y creen que porque sienten y creen que porque les pasa lo que les pasa, están bien con Dios. Y eso es un espejismo. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de sentimientos en esa forma. La Biblia habla simple y llanamente del fruto, de lo que produce el Espíritu Santo en tu vida. Oigan bien lo que les voy a decir. Por mucho tiempo nosotros no nos ha hablado mucho de los frutos y creemos que los frutos los producimos nosotros. No. El fruto los produce el Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice que los frutos del Espíritu son esto, esto y esto. Que son aquellos que por el medio del Espíritu Santo se manifiestan en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que yo amo al enemigo porque el Espíritu Santo está en mí. Yo puedo tener paz porque el Espíritu Santo está en mí, porque los frutos que están en mí los ha producido el Espíritu Santo en mi vida. Y ¿saben una cosa? Esos frutos reflejan el carácter de Cristo. Dice la palabra, es que somos imagen y semejanza del Señor. Pero Dios tiene tantas caras que nunca falta un odioso que te pregunte eso. Dios es blanco, Dios es negro o marrón, ¿cómo es? Es que la Biblia no habla de eso. Cuando está hablando del carácter, de la forma de pensar, de la forma de hablar, de la forma de tratar. Puede ser negro, chino, verde, como sea. Puede tener antenitas como el murciélago, como el marciano. Un día, pastor, hermano, tenía una nota del Señor, yo andaba drogado con Cristo. Aleluya. Y yo no sé, me preguntaron que si había extraterrestres en el universo. Hay tantas galaxias, no puedo creer que seamos únicos. Pero yo tenía esa bendición sobre mi vida y le dije yo, te voy a decir una cosa. A mí no me importa que Dios sea marciano. A mí lo que me impresiona es lo que yo siento y no me importa si es marciano. Porque lo que yo siento no lo he sentido en ningún otro lugar. ¿Me voy a poner a pelear por eso? No, hermano. Que a Cristo no, los testigos de Jehová, que a Cristo no lo crucificaran en una cruz sino en una X. No importa, poner que lo hayan crucificado en una mate coco. La Biblia dice que tiene que ser crucificado en un madero porque es la única forma en que pudo maldecir el pecado por nosotros. ¿Te vas a poner a pelear por una cruz o una X? No, mi hermano. Eso no, ¿sabes cuál es el verdadero milagro? Que Él murió por ti en la cruz. O Él murió por ti. Y la justicia que Él obtuvo, te la dio, te la regaló a ti. Pero esa justicia se manifiesta en cambios. Por eso, hermano, ¿cuál es la diferencia en una religión al evangelio? Es que la religión, por obligación, por voluntad propia, quieren cambiar algo que a la final no van a cambiar. Oía un programa y decía, una mujer casi brava, decía, hermano, mire, una de las cosas sobre las personas que quieren cambiar de sexo es que no entienden que jamás en su vida lo pueden cambiar. Pueden beber lo que sea, pueden inyectarse lo que sea y seguirán siendo hombre y seguirán siendo mujer. Es más, te voy a decir esto, préndale fuego, ¡ra! Quémelo todo, ¡ra! Vuelvan los cenizas, ¡ra! Pero cuando le revisen el ADN, van a saber que es un hombre o que es una mujer. Increíble. Y nosotros peleando por eso. No es que Dios me hizo así, que Dios me hizo asado. Tranquilo, mi hermano, si querés te quemamos. Vamos a hacer una prueba, pues. Yo te reto.
Vamos a hacer una prueba de ADN. Si vos sos mujer, yo me pongo peluca. Y me hago los... Pero si no, ¿qué vas a hacer? A la gente hay que enfrentarla así, con la verdad. Por eso es que el Evangelio desnuda los pensamientos. Por eso es que los pensamientos... Mire, la única forma en que yo crea algo que no está aquí es porque yo quiero creer lo que me interesa, no lo que está aquí. Como dice la Escritura, habituados a su vida pasada, le dicen cosas que está aquí escritas, que las hablan mal y las llaman bueno. Una tontería tan grande que condenó a tantas mujeres en el pentecostalismo. La mujer no vista traje de hombre y el hombre no vista traje de mujer. Y vino no sé quién inteligente y cortó con todos los pantalones, cortó con la pintura. Las mujeres parecían gorilas ahí disfrazadas, todas mechudas, todas peludas. El hombre se acostaba con ella y no sabía si estaba tocando la pierna de él o la pierna de ella. Hasta que el Señor un día me trajo una mujer de Estados Unidos y me tocó llevarla en el carro y me hablaba y yo sentía la presencia de Dios como nunca la había sentido en mi vida. Pero me había velado los ojos. Cuando ella se baja, es que yo me di cuenta que tiene pantalones y está pintada. Y eso fue un conflicto. Señor, ¿y esta mujer que está así? ¿Por qué si esto es del mundo, esto es del diablo? Y los mismos versículos que se usaban para ofender y castigar a la mujer con eso, fueron los mismos versículos que el Espíritu Santo usó para convertirme a mí de esa basura de pensamiento. A mí me llegan, pastor, ¿qué piensa usted sobre los pantalones de las mujeres? Bueno, te voy a decir una cosa. Si en tu iglesia no se ponen pantalones, no te los pongas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades. Ahora, si no te gusta, porque te gustan los pantalones, anda, vete para otra iglesia donde se pongan pantalones. No te gusta que griten, quédate aquí. A mí me gustan los gritones. Que no te gusta esto, vamos para acá. Siempre y cuando no sea pecado. ¿Ok? Que te gustan los callos. Yo fui a una iglesia donde vamos a leer la palabra y todo el mundo se arrodilló. El único que quedó parado fui yo y era predicador. Y yo dije, me voy a rayar aquí, ¿no? Entonces me arrodillé. Me paré. ¿Por qué voy a ofenderlos por una tontería? ¿Por qué por esa bobería se va a perder esto en la fe por mantener yo mi madurez? Así como yo salí, ellos también van a salir. Así como yo crecí, usted va a crecer. Pero a veces queremos cambiar a la gente nosotros. Deje que lo cambie el Señor. Mire, si nosotros obedeciéramos lo que está aquí, tu esposa se hubiera convertido hace mucho tiempo. Tu esposa se hubiera convertido hace mucho tiempo. Viviríamos sanos como tú no tienes idea. Viviríamos poderosos, viviríamos creciendo, viviríamos en bendición en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? Nos falta conocimiento y que sustituimos el conocimiento de Dios por lo que, mira tu hermano que está a tu lado, por lo que a ti te parece. ¿Por qué, hablaba una mujer, por qué los matrimonios tienen tantos problemas? Y eso se lo debemos al feminismo. Sí, la mujer ve su posición que Dios le dio como una esclavitud, como una servidumbre. Billy Graham, en Juan capítulo 3, versículo 16, sacó 1000 sermones de ese solo versículo. Y todos eran distintos. Billy Graham. Hermano, en Cristo evoluciona todos los días. El Cristo que nosotros predicamos es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no es que se adapta a las edades. Él es el que gobierna esas edades. Nosotros, si cada día más, en verdad, obedeciéramos a la palabra de Dios y hiciéramos, mire, yo ahorita tengo un dolor en la pierna que ya se los dije ya, mejoré un tiempo, pero no sé qué pasó, como que era una taima que el Señor me dio para que no me doliera tanto. Pero yo tengo entre ceja y ceja esto. Dice la palabra de Dios que ella es medicina para el cuerpo. ¿Te quieres sanar? Léela, hasta que estés sano. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando le lavaron los pies? Dice Pedro, si es así, lávame todo.
El Señor le dijo, no, la palabra que tú has oído, ya ella te ha limpiado. Subestimamos el poder de la palabra. Dile a tu hermano que está a tu lado, subestimas el poder de la palabra. Y lo más impresionante es que ustedes tienen testimonio de ese poder. Aquí hay una mujer y un hombre, mi hermano Emiro y su esposa, que a esa mujer la desahuciaron. Y su esposo, y perdóname Emiro, pero a mí me conmovió y quiero decirlo, no porque sea de Emiro, sino que a veces hemos llegado a ese extremo. Y decía, Señor, perdóname, porque no más que te busco cuando te necesito. Mire, ¿sabe qué es eso? Humillarse. Dejó de ser el poderoso Emiro. Dejó de ser super Emiro. Y tuvo que reconocer que el único que podía ayudar era el Señor. Eso fue lo que yo vi en esa oración. ¿Y saben una cosa? La sanó. La sanó. La sanó de tal manera que cuando fue a ver al médico, pensando que ella estaba muerta, lloró cuando la vio de verla viva. Después de ese milagro, voy a dudar del poder de Dios. Voy a dudar de esto. ¿Ah? Porque alguien lo diga. A mí me molestaba lo que salía en las redes sociales, contra los diezmos, contra los pastores, contra no sé qué cosa, no te congregues. Y Señor, ¿cómo hago yo para...? El Señor me dijo fácilmente esto y se lo repito a ustedes. ¿Usted no quiere diezmar? No diezme. Mañana no se queje. ¿No te quieres congregar? No te congregues. Pero mañana no te quejes. Una de las cosas que el Señor me dijo es, a mí no me hace falta congregar si hay mucha gente. Yo lo hago en mi casa. Claro, un carbón tú lo enciendes y puedes tener encendido un tiempo. Pero no es lo mismo un carbón solo encendido que toda una anafre encendida. Porque cuando a ti se te acaba la fuerza para mantener el fuego, los demás te encienden. Además, Dios envía bendición y vida eterna cuando estamos ¿cómo? Juntos y en armonía. ¿Tú qué crees? ¿Que tú estás aquí porque quisiste venir? No, hermano. ¿Y en diciembre? Oh, hombre, hermano. Tú estás aquí porque Dios te ha traído. Porque Él pone el querer como el hacer. Y dice la palabra, si Dios no los trae, no vendrán. No vendrán. Pero aún en eso, nosotros no vemos la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque estamos habituados a los sentimientos. Como estábamos muertos en delitos y pecados, como dice la palabra, andábamos sin fe, sin esperanza y sin Dios, la única referencia que nosotros teníamos para saber que algo era bueno o era malo, era el conocimiento que nos dejó el árbol del fruto del bien y del mal, y el sentimiento, lo que yo pienso, lo que yo sentía. Yo no sé, creo que estoy enamorado. ¿Por qué? Me tengo taquicardia. Así son los sentimientos de falso. Muchos hogares se formaron por sentimientos y emociones. Muchos ministerios están por sentimientos y emociones, porque vino fulanito de no sé dónde y me dijo que yo era pastor. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo mismo lo constituyó. Cuando a David le dijeron que iba a ser rey, no fue rey en el instante. Pasaron años hasta que murió por allá Saúl y fue cuando empezó a ejercer el reinado. Porque cuando Dios como decía un maestro, Dios te llama. Después que te llama, te capacita y después te envía. Todo eso depende de ti y tu madurez. Pero entonces le dice a una persona, tú eres profeta, y ya no quiere pisar el piso, y empieza a mirarte como si fuera a ver qué tenías escondido. No. Yo soy de los que digo, y le dije a una persona que me decía que a mí se me estaba pasando el ministerio, y dije, te voy a decir una cosa.
Si Dios se empecinó con Jonás para que llevara un mensaje, hasta meterlo en la boca de un pez, yo te voy a decir una cosa. Dios pudo haberse buscado 1000 personas mejor que Jonás, pero se llevó a Jonás. ¿Tú crees que si Dios se propuso con Jonás llevarlo al propósito que tenía, vos te crees que si Dios tiene un propósito conmigo, me va a abandonar? Estás equivocado. La seguridad que tengo yo es que si Dios quiere que yo trabaje para Él me va a jalar por el pelo si es necesario para llevarlo. Y por lo menos no me voy a poner bravo, sino que voy a estar convencido y seguro de que es Él. ¿Ven? Mira a tu hermano que está a tu lado. Yo no sé qué te habrán contado algún día, no sé qué habrás oído, o no sé qué será, qué es lo que estás sintiendo. ¿Estás bravo? ¡Qué bueno! ¿Estás contento? ¡Qué bueno! ¿Estás turbado? ¡Mejor! Oye, por lo menos estás vivo y estás moviéndote a algo. ¿Ok? Pero si no sientes nada, estás muerto. Pero si está pasando algo, es bueno. ¿Por qué? Porque te están removiendo para un cambio. Pero tú no sabes que el amor disciplina. El amor corrige. Todo eso pasa por sentimientos y emociones. Y son creyentes. No, hermano. La Biblia es muy clara y nos enseña a nosotros todo lo que tenemos que hacer. Si queremos vivir la vida del Espíritu. Es más, la Biblia es tan impresionante que nos enseña a vivir honradamente y ordenadamente en esta tierra. ¿Quién quiere ser mejor persona humanamente hablando? ¿Ah? Lea Proverbios, un capítulo diario. Y cuando termines de leer, te vas a dar cuenta tantas tonterías y tantas trampas en que has caído simplemente por no haber leído. Así que lo primero que te dice es no salgas por fiador de nadie. El que le canta a un corazón herido es como el que se quita el abrigo en tiempos de frío. Cuídate de la mujer extraña, aquella que te dice, te estaba esperando para que nos llevamos de amores. Allá tengo la casa arreglada. Y el hombre se fue y se ve que va a tardar mucho tiempo. Estoy parafraseando. Se va a tardar mucho tiempo porque hasta todo el dinero se lo llevó para comprar. Y no se da cuenta que sus caminos son caminos de muerte. Si alguien me quiere preguntar a mí, pastor, ¿cómo puedo yo salir de ese deseo que nos enseñaron a nosotros? Entiende esto, a los casados. ¿Usted quiere un hogar perfecto o feliz? Perfecto es maduro. No hablo de que no falle. Aquí está la solución. Y para que esto funcione, para terminar, necesita aprender a ser manso y humilde. Si no, no funciona. Porque lo podemos usar para castigar. Lo podemos usar para señalar. Lo usamos para herir. Mis hermanos, estas cosas que parecen pequeñas, durante muchos años hemos seguido padeciendo porque nunca tapamos las goteras, sino que arreglamos el techo cuando se cae. Pero mientras se cae, nos vivimos mojando toda la vida. Amén.